Vamos a hablar de responsabilidad médica y el estado de necesidad putativo. Cuando uno habla de estado de necesidad putativo, la gente dice que ¿qué será eso? Resulta que el estado de necesidad putativo es cuando la persona hierra en la existencia real de un peligro para, en este caso, de la responsabilidad médica para el paciente. Entonces, el estado de necesidad putativo es importante porque en muchas ocasiones los médicos actúan con el convencimiento de que el paciente se encuentra en un riesgo. Y resulta que cuando se encuentran en la intervención, hacen la intervención y los resultados es que no era ese el procedimiento que requería el paciente, ni el paciente se encontraba en el riesgo de que el médico estaba pensando, en el que el médico estaba pensando. Entonces, hay varios casos en los cuales, por un error diagnóstico, el médico considera que el paciente está en riesgo, interviene y cuando después de que interviene se encuentra de que ese riesgo realmente no existía. En Colombia pasó un caso de un patólogo en el cual él hizo el análisis de una muestra de una paciente que según el ginecólogo tenía gran posibilidad de tener cáncer de seno. Se saca la muestra de la paciente, se le pasa al patólogo y el patólogo analiza la muestra y determina que la señora tiene cáncer. La señora pasa inmediatamente a quirófano, la operan y después de que la operan se establece con la biopsia que le hacen nuevamente a la muestra que le sacan que la señora no tenía un cáncer maligno sino un cáncer benigno y que no era necesario hacerle esa intervención. Entonces, aquí viene la problemática. Se equivocaron en el diagnóstico y llega entonces el médico, el cirujano, quien actuó con base en un diagnóstico que dio el patólogo y opera. Entonces, el cirujano actúa con el propósito de proteger un derecho que en el caso era la vida de la señora de un peligro actual real inminente, pero ahí viene el problema. No era un peligro real porque el cáncer que tenía la señora no era un cáncer maligno, sino un cáncer benigno. De tal manera que ese no era el tratamiento. Pero él actuó con ese convencimiento. Y incurrió en un error. Sí. Y precisamente ahí viene el tema del estado de necesidad putativo. Es un error. Es un error sobre la existencia de un elemento de la causal de ausencia de responsabilidad, que en este caso es la existencia del peligro real, actual, inminente. Entonces el médico actúa con un error y hay que valorar si ese error es vencible o es invencible. Y ahí viene el tema. El cirujano opera con base en un diagnóstico que dice cáncer maligno. Él actuó con el convencimiento de que la señora tenía un cáncer maligno. Por lo tanto, tendríamos que ver si cualquier cirujano hubiese actuado de la misma manera y hubiese incurrido en el mismo error. Entonces, si dentro del procedimiento y dentro del protocolo no había forma de que esta persona de que el cirujano hubiese salido de ese error y que cualquier cirujano que hubiese estado en la misma posición de él hubiese procedido de la misma manera, encontramos que se trata de un error invencible que elimina la responsabilidad penal precisamente por la ocurrencia de un error invencible y que genera a su vez lo que nosotros llamamos el estado de necesidad putativo. Cuando se configura un error invencible,
se excluye el dolo y la culpa y la conducta termina siendo atípica, de acuerdo con el Código Colombiano, el artículo 32, numeral 10. Si el error es vencible, es decir, que una persona con mediano cuidado se hubiese dado cuenta del error, entonces la conducta es culposa. Es decir, hay responsabilidad, pero culposa. Es decir, el médico tendrá que responder cuando, si hubiese utilizado el mediano cuidado, hubiese podido salir del error, entonces habría una responsabilidad culposa. Eso ocurre en gran medida en temas como malos diagnósticos, malos exámenes, que se practican y se da digamos, el diagnóstico al médico y es otro el médico el que opera, que no, digamos, no hace el diagnóstico ni hace el examen de laboratorio. Entonces, por ejemplo, un examen de laboratorio se confunde con los resultados de un paciente y otro y establece que uno de los pacientes tiene que ser operado porque tiene una gran infección en el riñón. Y en esa situación el médico decide operarlo y decide sacarle el riñón. Pero resulta que el laboratorio había confundido las muestras y el diagnóstico era errado. Entonces manda el diagnóstico al médico, el médico ve el diagnóstico grave y considera que tiene que salvarle la vida al paciente, que tiene que extraerle el riñón al paciente, y resulta que había sido por causa de un resultado en el laboratorio que se habían confundido. Ahí viene, digamos, el tema del error, nuevamente, que se puede decir que es un error invencible. Hay un estado de necesidad putativo y la persona se elimina el dolo y la culpa y la conducta termina siendo atípica. Pero hay otros casos en los cuales el médico, en efecto, no podía extraerse de esa responsabilidad porque, a pesar de existir un error, sí hay un error, digamos, culposo. Es decir, hay un error vencible que él con mediano cuidado hubiese podido salir del error. Por ejemplo, en los casos donde se cruzan también las historias clínicas y llegan dos pacientes, a uno hay que operarle la pierna izquierda y al otro hay que operarle la pierna derecha, y se cruzan las historias clínicas y los cirujanos son diferentes al médico tratante, y llega el médico cirujano y opera la pierna que no le corresponde a ninguno de los dos pacientes. En esos casos no podríamos analizar la posibilidad de un error invencible, porque el médico, en el momento que va a realizar la operación, en el momento que va a extraer el consentimiento informado del paciente, tiene que explicar al paciente, tiene que corroborar los síntomas, los signos y la identificación del paciente antes de operar y antes de anestesiarlo, y en esa situación puede evidenciar el error en la historia clínica y puede evitar esas consecuencias dentro del protocolo establecido para tomar el consentimiento y para llevar a un paciente a cirugía. De esta manera encontramos que hay un error vencible y en esos casos el médico tendrá que responder por una conducta culposa, por ser un error vencible, que elimina el dolo, sí, pero no la culpa. Entonces, esos son los efectos de un estado de necesidad putativo, de un error vencible en los presupuestos de una causal de ausencia de responsabilidad, que sería el estado de necesidad, toda vez que, si bien es cierto, el médico busca mejorar la salud del paciente, resulta que lo realizó en la rodilla equivocada y le causó más daño al paciente. Entonces, esos serían, digamos, los efectos de un estado de necesidad putativo en el ejercicio de la responsabilidad médica.